Un detalle muy interesante, 215 años del natalicio de Benito Juárez, y la verdad es que el racismo y la discriminación en México tan tranquilas como siempre. Y la gran pregunta es cómo pudo llegar a la presidencia Benito Juárez, o cómo pudieron llegar a la presidencia Benito Juárez y contadísimos personajes de nuestra historia que eran indígenas o que eran mulatos. Porque hay algunos, se dice que Vicente Guerrero era un mulato, Benito Juárez era un indio zapoteca, ya hay otros que llegaron, pero muy contados, y generalmente llegaron en épocas de gran revuelta popular y de gran inestabilidad social. A ver, Carlos, es la pregunta que tú te quieres hacer y que nos quieres hacer. Sí, al menos Vicente Guerrero llegó a través de un movimiento armado, ¿no? Pero Benito Juárez, el entorno de Benito Juárez, al menos en su niñez, fue muy difícil. Pero él también llegó a través de un autocuartelazo que se dio las Juray. Sí, pero era el ministro de Justicia y de Negocios Eclesiásticos de ¿cómo se llama? El presidente que encabezó el plan de Ayotza, Juan Álvarez. Ahora, el entorno en la época en que vivió Juárez, su niñez y su juventud, era de racismo total. Oaxaca era y es un estado racista y muy clasista. Como todos los estados. Sí, y en el Instituto de Ciencias y Artes donde estudió, donde se reunía la crema innata de la sociedad oaxaqueña, de la ballistocracia en ese entonces, lo castigaron mucho. El bullying era el pan de cada día para Juárez. Y él pudo superar, él tenía un carácter. Ahora, pero él pudo entrar a este instituto porque tenía el padrinazgo también del señor Maza. No, porque el padre Salanueva no quería, él quería que fuera cura, porque al final don Antonio Maza lo envía con el padre Salanueva para que aprendiera a encuadernar. Y ahí es donde aprende a leer, empieza a leer. Pero hubo gente que le ayudó a tener unas oportunidades que él supo aprovechar. Él aprovecha, claro, aprovecha la coyuntura que cuando llega, y a los 17 años es el primer egresado de la Escuela de Ciencias y Artes de Oaxaca. Ahora, como presidente de la República, se enfrentó a Napoleón III, se enfrentó a la reina de Victoria de Inglaterra, se enfrentó a la reina Isabel de España cuando invaden a México, se enfrenta al Papa Pío IX por la ley Juárez y por las leyes de reforma. Se enfrentó, tuvo un carácter bastante especial Benito Juárez, pese a no contar con el perfil que tenía la clase propietaria en esa ocasión. El perfil de mandatario que querían era un perfil no indígena, no fuera de lo común, a grado tal que el hijo bastardo de Morelos, que es el antecedente de la invasión francesa, Juan Nepomuceno Almonte, viaja con José María Gutiérrez Estrada y con... Oye, Carlos, pero no es, a ver, ¿quién quería? Aquí eran puros cuartelazos, eran generalotes que llegaban y se imponían a otros. No me digas que el pueblo ni le preguntaban, por favor. No, pero Juárez al asumir la presidencia de la República, él no era bien visto. Él no era bien visto. No, claro, eso me queda claro, y no era bien visto ni por muchos liberales. Sí, o sea, él hizo grupo con todos los liberales. Sí, pero hay que recordar que Juárez primero perteneció a los liberales light, y él la jugaba con cualquier administración que llegara, hasta que el tiempo, las circunstancias lo llevaron a volverse un liberal puro y duro. Mira, el ejemplo de lo que me estás diciendo es lo que ocurre cuando los franceses ingresan a México y tres personajes que lo acompañaban muy de cerca le dicen, bueno, pues, debes de rendirte ante las fuerzas. Son 45,000 soldados franceses junto con muchos mexicanos los que están en posesión de varios estados, porque nada más 9 estados estaban enfrentándose a Francia. Y
Tres le dicen a él, le dicen, oye, pues ya debes de rendirte. Y dice, pues, oye, no se trata de mi persona. Si se tratara de mi persona, yo con mucho gusto me rindo. Se trata del país, se trata de México, se trata de que quieren hacer la extensión de un imperio en México. Una colonia. Yo no lo voy a permitir, lo que pasó en Argelia y en Indochina con los franceses en esa época. Terrible. A ver, pero una pregunta, pero llega porque es muy inteligente, se sabe mover y aprovecha muy bien las circunstancias que se le van presentando. Sí, o sea, pero es un tipo muy ambicioso, como debe ser, y otros capaz de que no hubieran llegado, pero él tuvo ciertas cualidades. Bueno, aquí no hay que confundir inteligencia con habilidad. Además de que era muy... Yo no veo una divorciada de la otra. Para mí una persona que es hábil es inteligente. No, yo conozco a muchos inteligentes que no son hábiles y no llegaron a donde querían llegar. Y la habilidad combinada con la inteligencia, siento que es una... O sea, que sí van amarradas, lo que me estás diciendo. Es una fórmula perfecta para hacer lo que se quiere hacer. Pero sí, en este caso, fue muy hábil porque se enfrentó a los franceses en una coyuntura también muy importante. Pero antes de enfrentarse a los franceses, él era presidente, Carlos. Aquí la pregunta es ¿por qué llega a ser presidente? ¿Por qué llega a ser ministro de Justicia en un país donde a un indio zapoteca lo veían terriblemente mal? Bueno, es que era muy inteligente, se sabía mover, era un hombre muy leído, es un hombre que se levantó de la nada como pocos. Desde abajo. O sea, pues mira, sí. Juan Álvarez ocupa un interinato después de que se derrocan a Santana. Y Juárez es nombrado ministro de Justicia y de Negocios Eclesiásticos. Matías Romero Guillermo Prieto es designado en Hacienda. Comonfort es en el Ministerio de Guerra y Comonfort es encargado de las relaciones exteriores. Ahí es donde él, como ministro de Justicia, al faltar el presidente en turno, él en automático en ese entonces subía a la presidencia de la República. Pero él sube porque Comonfort da un golpe de Estado a favor de los conservadores, los liberales no lo reconocen y es cuando él, por la Constitución del 57, él sube por Ministerio de Ley. Así es. Y entonces tiene la oportunidad. Estaba yo pensando en Lascurain y no en Comonfort. Ahí tiene la oportunidad desde el poder mostrarse como la persona, como el político que realmente era. Y desde la gubernatura, como gobernador interino de Oaxaca, también se mostró como tal. Además, lo curioso, en una época donde todos los presidentes antes y después de él casi todos eran militares, él era civil. Él era civil. Muy Y allí entonces viene una lucha entre dos oaxaqueños, estando en la presidencia de la República. Porfirio Díaz, a través del plan de la Noria, quiere derrocarlo, a través del plan de Tustepec quiere derrocarlo, fracasa en 2 ocasiones, y cuando sube, no recuerdo quién sucede creo que Sebastián Lerdo de Tejada. Lerdo de Tejada, cuando muere Juárez. Sucede a Benito Juárez al morir, Juárez, y es cuando Porfirio Díaz puede llegar a la presidencia de la República. Pues sí. Con el plan de sufragio electivo, no reelección. Y eso lo hemos oído tantas veces. Sí, y él muestra que su ambición era el poder por el poder mismo. A ver, José Luis. Yo creo que uno de los reconocimientos que debemos de hacerle a Benito Juárez en sus 2 periodos que tuvo la presidencia fue que se hizo allegar de colaboradores muy valiosos. Y estoy hablando de gente como Melchor Ocampo, como Ignacio Ramírez, como Santos de Gollado, como Manuel Doblado, ya se mencionó Sebastián Lerdo de Tejada. Una gran generación. Él no tenía complejos. Matías pues Romero. No sé, yo no sé si tenía complejos o no, eso... Yo no digo, a menos que sea psiquiatra de ultratumba, Carlos. No, pero yo creo que todos los seres humanos tienen sus asegúnes y sus bemoles. Todos los nombres que he mencionado, José Luis, eran hombres bastante capaces. Porque él era uno de ellos. Y él buscó lo mejor de lo mejor para un país
que iba a enfrentar muchas cosas. Y ahí está la demostración. Mensajes, gracias, Carlos. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.